Y empezamos nuestro segundo debate invitando a nuestros tuiteros a que opinen sobre la siguiente pregunta. ¿Tiene el caricaturista ecuatoriano Bonil un pie en la prisión tras el envío de su expediente a la Fiscalía? Y es que para muchos así parece ser, y culpan a la Superintendencia de Información y Comunicación, la Supercom, que no solo quiso que el caso de Bonil se discutiera en este organismo, sino que lo envió al escenario penal, donde la Fiscalía podría dictaminarle al caricaturista de 1 a 3 años de prisión si determina que cometió el delito de discriminación. Veamos. La Superintendencia de Comunicación en Ecuador, Supercom, envió el expediente del caricaturista Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil, a la Fiscalía General del Estado por supuesta discriminación. A mediados de febrero, las autoridades ecuatorianas sancionaron al dibujante por supuesta discriminación al haber publicado una viñeta humorística sobre la condición socioeconómica del legislador oficialista Agustín Delgado. Es por ello que la Supercom anunció que remitió a la Fiscalía para la investigación respectiva la copia certificada del expediente que derivó en la resolución por la cual se impuso una medida administrativa al diario El Universo por difundir contenidos discriminatorios en razón de condición socioeconómica contra Delgado y los colectivos afroecuatorianos. En el artículo 64, la Ley de Comunicación de Ecuador, esta acción es permitida, ya que manifiesta que la superintendencia puede tomar esta decisión cuando vea posibles indicios de responsabilidad penal en el caso. Si la justicia ecuatoriana llegase a encontrar culpable a Bonil, podría cumplir una pena de 1 a 3 años en prisión. Ante la situación, la interrogante que surge es: ¿tiene el caricaturista ecuatoriano Bonil un pie en la prisión tras el envío de su expediente a la Fiscalía? Suma la Noticia está con los protagonistas y quiero saludar a Javier Bonil, caricaturista ecuatoriano acusado de discriminación por la Supercom y que ahora su caso fue remitido a la Fiscalía ecuatoriana. Bienvenido, Bonil, una buena noche para usted. Ya habíamos hablado en días pasados en el informativo de NTN 24, esta vez estamos en Suma la Noticia y lo que le quiero preguntar es: ¿tiene miedo de lo que está haciendo en este momento? Porque el matiz es diferente. Una cosa era lo que hablábamos unas semanas atrás, donde apenas había salido la sanción y todo involucraba todo el tema del medio de comunicación, pero ahorita ya estamos hablando de Fiscalía. Adelante, bienvenido, buenas noches. Claro, Jesús, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, yo ya había manifestado anteriormente que esto iba a suceder. Más aún porque la propia Ley de Comunicación contempla y dice que la superintendencia remitirá el expediente a la Fiscalía para que investigue la posibilidad de un delito. Pero aquí lo que me preocupa es que de donde nace todo este proceso es de un veredicto emitido por la Supercom. Este veredicto se ha basado en, nosotros lo consideramos espurio, lo consideramos ilegal por varios motivos. Y entonces lo preocupante es que ese expediente sea la base, ese veredicto sea la base para que continúe el trámite en la Fiscalía, que puede suceder cualquier cosa. Lo lógico sería que la Fiscalía desestimara este proceso, ¿no? ¿Está preparado jurídicamente hablando, Bonil? ¿Tiene su equipo jurídico de abogados, de expertos en la materia penal y procesal ecuatoriana que lo están acompañando? Bueno, es que antes yo tenía que hacer acopio de lápices, tinta y papeles. Ahora parece que hay que hacer acopio de abogados, asesores y gente que le ilustre a uno qué es lo que puede suceder. Sin embargo, Jesús, aquí no es un tema jurídico, desgraciadamente, es un tema político, porque menciono un hecho muy revelador. El presidente de Correa continuamente en las sabatinas se refiere a los casos. En este caso, a mí y a Diario El Universo, y entonces juzgan por fuera del circuito jurídico, digamos así, y emiten sus comentarios. Entonces, y eso ejerce una presión indudablemente en el circuito judicial. Ya hemos visto casos como el que le estoy relatando, Jesús. Entonces, yo he tenido que mantenerme firme con mis abogados, pese a que hay un ambiente adverso, pero no queda más, Jesús, que hablar en esos mismos términos y exigir justicia en esos términos. Mucha gente se pregunta, Bonil, si usted saldría de Ecuador y si buscaría el exilio y tratar de seguir haciendo su trabajo desde el exilio, o si quiere o prefiere dar la cara, enfrentar lo que se venga, bien sea por vía judicial, política, y seguir ahí, en Ecuador.
La dignidad, Jesús, no es un tema de valentía, y aquí es un tema de dignidad, más que de temeridad, con un ambiente adverso. Yo, Jesús, no me he ido de vacaciones siquiera en mucho tiempo y he salido de viaje, sí, pero por otros motivos. En principio no contemplo esa posibilidad y prefiero pensar más bien en el apoyo que yo recibo, Jesús, todos los días cuando salgo y la gente expresa en la calle la empatía. La gente se identifica. Yo diría que más que conmigo, Jesús, y yo creo que se identifica con una voz de protesta de tantos atropellos que había, porque mi caso es uno. Hay muchos peores. Hay de gente que realmente ha ido con sus huesos a la cárcel. Entonces, en ese sentido, yo siento que no estoy solo. Tendríamos que irnos de viaje todos los ecuatorianos, o muchos ecuatorianos. Y no sé si el mundo esté dispuesto a recibir tantos exiliados en ese sentido, ¿no? Muy bien, él es Javier Bonilla Bonil, caricaturista ecuatoriano, acusado de discriminación por la Supercom y ahora se ve enfrentado a la Fiscalía ecuatoriana. Bonil, mucha suerte en lo que viene, en el proceso, en su actuación. Adelante con sus caricaturas y lo seguiremos viendo. Gracias, Jesús. Aquí estamos para responder. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a debatir este tema. Desde nuestros estudios en Quito está Alodia Borja Nazarén, representante de las asociaciones afroecuatorianas, expresidenta de la Confederación Nacional Afroecuatoriana. Y desde la capital también ecuatoriana nos acompaña César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, periodista y escritor. A los dos, una buena noche. Lo primero es preguntarle a la señora Alodia, con las buenas noches. Vemos que esto ya ha tomado tintes judiciales, un matiz completamente distinto a lo que en algún momento llegó a ser el origen del caso. Usted que estuvo precisamente involucrada con ese origen del caso, ¿cómo ve que Bonil pueda enfrentar una pena en prisión? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos los televidentes. Lo que podemos nosotros indicarles en primera instancia es del pueblo afroecuatoriano, nos hemos juntado cuando nos juntamos y planteamos una demanda ante la entidad del Estado y que ellos calificaron y jugaron todo el proceso. Para nosotros y nosotras en el pueblo afroecuatoriano, lo que hemos revisado y hemos dicho y seguimos diciendo, queremos un Estado que forme y que eduque y que la prensa eduque a la ciudadanía en términos de la no discriminación. El contexto de la demanda es en esa visión y eso es lo que hemos decidido y hemos trabajado dentro de este proceso del pueblo afroecuatoriano. En este contexto posterior, que para mí también fue una sorpresa ayer cuando recibí la notificación, la he leído en la noche, y he revisado la ley y he revisado también, encuentro que en el artículo 64 de la misma ley, en la parte final, ahí contempla de que la Supercom debe de notificar o enviar por oficio a la Fiscalía. Lo que comentamos es lo siguiente: para el pueblo afroecuatoriano, lo que nosotros le decimos y demandamos al Estado ecuatoriano en su conjunto es que forme a la ciudadanía, forme a través de los medios sobre la no discriminación a los afroecuatorianos y que tengamos un respeto como ciudadanos y ciudadanas, como respeto al ser humano. Sin embargo, para nosotros la punidad no es un proceso que forme. La punidad no garantiza formar a un ser humano y tampoco nosotros creemos de que sea una forma de cambiar el mecanismo de comunicación el mero hecho de que sea una persona llevada a prisión. Y esa no ha sido una visión desde el pueblo afroecuatoriano. No puedo prevaricar ni adelantarte criterios desde el conjunto del pueblo afro. No nos hemos reunido, nos vamos a reunir el día de mañana para analizar. Yo daré mi informe en el contexto del documento que nos llegó y cuáles son los términos que lleva hacia la Fiscalía y la Fiscalía qué es lo que tendrá que hacer, que es un trabajo propio de ellos. Claro, pero lamentablemente, o por lo menos eso es lo que al parecer puede suceder, va a terminar o podría terminar involucrando a Bonil en un proceso judicial, inclusive estamos hablando de prisión. Quiero conocer a César Ricaurte, la opinión de César Ricaurte sobre este tema en un sentido. César, ¿tendría Bonil garantías jurídicas para afrontar un proceso en la Fiscalía? Buenas noches, Jesús, y buenas noches a toda la audiencia del Canal de las Américas. El problema es de la ley de comunicación, como bien dice la abogada Borja, y debemos concordar en esto. El tema es que la ley de comunicación ordena
a la Supercom a remitir este tipo de procesos a la Fiscalía. El problema en realidad no es de los denunciantes, no es de las organizaciones que representa la abogada Borja, sino de la ley de comunicación y de cómo se está aplicando la ley de comunicación. Claro, claro. A cabo en contra de Bonil es un proceso absolutamente plagado de irregularidades. Recordemos que la denuncia es por discriminación racial y el origen de esta denuncia, recordemos, es una caricatura en la cual Bonil hace pues una crítica a las actuaciones públicas de un asambleísta afroecuatoriano. Los denunciantes han interpretado que esto es discriminación, cuando en realidad había la crítica a un funcionario. Luego, en el medio del proceso, las autoridades cambian esta figura y al final a Bonil le acusan de discriminación socioeconómica. Se cambia la acusación, pero las pruebas que se presentan van todas dirigidas a demostrar que Bonil ha discriminado racialmente en el medio de todo este proceso. Y luego no aparecen los supuestos informes técnicos que entregan el Cordicom a la superintendencia de Ochoa, desaparecen, nunca tuvieron acceso la defensa de Bonil. En ese contexto, Jesús, pensar que la justicia ecuatoriana va a actuar con alguna independencia, que va a garantizarse un proceso absolutamente limpio, sin que haya interferencias políticas en la justicia ecuatoriana, pues permíteme decir que lo dudamos mucho. Ya ha habido varios procesos contra periodistas ecuatorianos, contra medios de comunicación, y hemos visto que desembocan finalmente en sentencias que placen al poder político, pero que contrarían todo derecho y toda protección de los del debido proceso. Muy bien, vamos a revisar, César, las opiniones de los televidentes que están apareciendo ya en sus pantallas. Tenemos varias cuentas en Twitter, les estamos preguntando sobre la situación de Bonil. Vamos con los tweets de inmediato. Raúl Javier dice lo siguiente: en Ecuador cualquier cosa puede pasar, porque estas caricaturas representan un escozor en el gobierno y lo dejan en entredicho. Otra opinión, la de Bruno Santos: no, es más una sanción para generar pánico a los medios de comunicación. Y una más, la de Antonia Sánchez: puede que sí, pero esa forma es una forma de expresar que no le teme a nada, así vaya a la cárcel. Hacemos la pausa, regresamos en unos minutos con las conclusiones.